Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Joana Gómez. Mi nombre es Cindy Rojas. Luisa Fernanda Rodríguez. Olga Lucía Camacho. Somos estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre del municipio de Subachoque. Estamos realizando nuestra actividad de resolución de conflictos sobre cómo plantear estrategias para solucionar un problema. Antes de iniciar nuestro proyecto o nuestro ejemplo ante vamos a recordar algunos métodos que se nos propone en el libro para realizar el taller. Entonces tenemos que entre los métodos alternativos para solucionar un conflicto encontramos el primero, que es la conciliación. La conciliación es un proceso en donde que es una herramienta principal en la sociedad y para intervenir en la justicia, y que esta permite la participación de las distintas partes en controversia, pero hay una solución a un problema en específico. Interviene un tercero, pero las partes en controversia en muchas ocasiones no la necesitan, y esta parte puede llegar a orientar los distintos acuerdos y los compromisos que se enfrenten en la situación. Se darán acuerdos definitivos y es un mecanismo muy útil en la justicia, ya que logra evitar congestiones en distintas partes, y además de esto provee de sitios de conciliación que son un poco más flexibles y en donde se les puede abrir paso de manera más fácil y amplia. Entonces, con respecto a esto, les pregunto a mis compañeras, entre los métodos de resolución de conflictos se tiene la conciliación. ¿Cuál cree que es lo más importante de este método de solución para una situación problemática? Pues lo más importante es llegar, como su nombre lo dice, a la conciliación. No tener que llevar el conflicto o el problema a otras instancias, sino solucionarlo allí mismo, mediante la conciliación, para no tener que también acarrear con procesos judiciales largos ni tan dispendiosos. Además, la Constitución política nos habla de varias herramientas, pero me parece esta muy apropiada porque es entre las partes. No hay terceros ni personas ajenas que no saben de la problemática que se lleva, digamos, por ejemplo, en un núcleo familiar, y por la cual se presenta, digamos, el divorcio o muchos problemas ahorita en esta sociedad. Bueno, ya que la conciliación es una de las principales herramientas de la sociedad para poder intervenir en la justicia, para mí lo más importante es llegar a acuerdos definitivos y que sean cumplidos, ya que estos son obligatoriamente por las partes en mención, aunque es voluntario. Estos pueden elegir a sus conciliadores. Yo creería que la conciliación es un método del que deberíamos usar frecuentemente en cualquier conflicto, ya que los conflictos solo le importan a las partes del problema y pues no se necesitan de personas, de terceros para una conciliación. Además que permite no solo a llegar a acuerdos, sino que provee las partes en una igualdad y que entre los dos se llegue a un acuerdo prudente para que ninguno de los dos resulte afectado. Otro método de solución de conflictos que se nos plantea es la mediación. Entonces, en este medio se hace referencia a que hay a un tercero que obviamente será una persona neutral y que será ajeno o no será partícipe de ninguna otra cosa con las dos partes en mención. Entonces, él será el que dará una bala ante los implicados, ante las personas que estén en el conflicto, y permitirá llegar a acuerdos que satisfacen a ambas partes. Con esto él a qué quiere llegar, a que haya una mediación lineal
a que ambos salgan ganando y que ninguno salga más beneficiado que el otro. En este tipo de mediación existen 3 etapas que hay que tener en cuenta. La primera es la preparación, entonces es donde se reúnen las dos partes y el mediador se plantean dónde se van a llevar a cabo sus reuniones, quién las va a hacer y para qué se realizarán las sesiones que se citarán. Ya en las sesiones entonces se da a conocer a las partes la persona mediadora, la persona neutral. Además se darán las condiciones de la participación de cada uno de ellos, se reconocerá el problema y se analizará a cada una de las partes y se plantearán las soluciones, los acuerdos y los compromisos a los cuales van a llegar cada uno de ellos. Asimismo, se evitarán distintos conflictos que son trascendentales en la sociedad, ya que permite llegar a acuerdos que no vayan a perjudicar a nadie. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, en la mediación se habla de un tercero que hace parte del conflicto, pero quien será una persona neutral. ¿Cómo se puede asegurar que esta persona con el paso del proceso no se colocará a favor de alguna de las partes? Pues es complicado, porque sí, independientemente que no tenga parentesco con ninguna de las dos personas o de las personas involucradas dentro del conflicto, debe ser una persona con bastantes valores y que confíe en sí mismo y tenga una ética, mejor dicho, de hierro, que no se deje comprar con nada ni por nadie, porque si no el conflicto se verá aún mucho más afectado porque una de las partes saldrá perjudicada y eso es lo que no se quiere, que mediante la resolución de conflictos se quiere es que las dos partes pues salgan beneficiadas y ninguna sea perjudicada. Pues como dice mi compañera Olga, se tiene que tener en cuenta que esta persona neutral no sea familiar de ninguna de las dos personas y que nunca se reúna una de las personas implicadas se reúna aparte con esta persona neutral. No, y no solo que no sea familiar, sino también amigable, o sea, que tenga algún vínculo de amistad con ellos, porque eso también puede afectar el proceso. Bien, entonces tenemos en cuenta entre todas de que este va a ser un proceso en que la persona tiene que hacerse valer mucho por sí misma y no dejarse llevar por lo que ninguna de las dos partes quiere. Exacto. Asimismo, esto ayudará a que lo uno, cuando se esté haciendo el seguimiento y la evaluación del proceso, se haya a un análisis y si se ve que alguna de las dos partes no lo cumple, entonces se puede volver a reabrir el caso y se harán nuevas negociaciones si es necesario. Ya pasando a otro tipo de resolución de conflictos que se nos plantea, está el arbitraje. Entonces ya este es de un poco de índole más internacional porque ya intervienen organismos de otros países y entonces se utilizan cuando ya un conflicto es irreconciliable, cuando ya hay que acceder a tribunales superiores para dar una solución a este, y donde ya el tercero hace parte de un organismo internacional. Este organismo internacional tiene la facultad de administrar justicia por medio de un laudo arbitral. Entonces ya ahí se da un fallo judicial y se toma una decisión con respecto a los actos que estén implicados en el conflicto y en donde se beneficia y se beneficia a una de las partes y la otra puede llegar a ser perjudicada. Los que participan en ella estarán en una situación mutua y tendrán unas cláusulas contractuales. Asimismo, esta es eficaz y esta tiene un acto de confidencialidad. Y los que participan en ella pueden entrar en discordia, dependiendo de lo que se acuerde con dicho evento.
Entonces, esta parte arbitral, el arbitraje, tiene algunos puntos en cuenta. Entonces tiene en cuenta el derecho, que es lo que se funda en las resoluciones del conocimiento, en el procedimiento y en la parte legal que se encuentre vigente en el momento. La otra parte es la técnica, en donde se sustenta la resolución, se da el conocimiento técnico de expertos y se nombran, y estos expertos son los arbitrarios de dicha situación. Asimismo se llegará a una equidad, que es donde se toman las decisiones, y estas decisiones se basan en las leyes o, dependiendo de la situación, se le dan criterios de justicia. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, se pregunta, ¿en el arbitraje se toma en cuenta la intervención de un sistema internacional para la solución del mismo? Podemos decir que este método de conciliación se utiliza en el proceso de paz colombiano, y así en su función se garantiza el solucionar la dificultad presentada en el país. Pues sí, sí se está utilizando porque ya el gobierno está acatando, digamos, respuestas y opiniones de otros países y de otras entidades. Pero digamos, de pronto no estoy como muy de acuerdo en la parte que dicen que una de las dos partes del conflicto debe salir perjudicada. Digamos, porque el proceso de paz, en lo que él se quiere es paz para toda Colombia, y en la que, digamos, pues los guerrilleros, independientemente de todos los actos ilícitos y las atrocidades que han cometido, pues que no salgan perjudicados tampoco, porque al igual en la Constitución se quiere es velar por los derechos de todos los seres humanos. Pues sí, sí se está utilizando porque hay organismos de otros países y otras entidades, pero pues el arbitraje dentro de este proceso no me parece como muy acorde. Yo estoy de acuerdo con mi compañera Olguita. Hay cosas de verdad que le falta mucho al proceso, y que yo veo que de pronto otros entes internacionales deberían como involucrar. Pues sí, estoy de acuerdo con mis compañeras, que se debe velar por los derechos de cada una de las personas, y que además se cumpla con la palabra que ellos tienen. Entonces podemos ver que en cierto modo el arbitraje, aunque intervienen organismos internacionales en el proceso en el que estamos llevando, aunque no se está realizando dentro del país, sino hay un país anfitrión en donde se encuentran reunidas ambas partes, sí debería haber un cierto proceso de arbitraje de otros entes para que nos ayuden a realizar un mejor proceso en donde todos resultemos beneficiados. Sí. Y no solamente una de las partes. Y no solamente una de las partes. Muy bien, entonces así hemos retomado los tres puntos resaltados en el libro sobre cómo debe ser la solución de un conflicto, cuáles procesos o qué etapas se debe seguir, o cuáles son aquellos mecanismos que se pueden utilizar para dar solución a este. Después de esto, entonces vamos a pasar ya a trabajar el caso o el proceso, la estrategia que nosotros hemos planteado para solucionar un conflicto familiar, en donde entra la separación legal del matrimonio, la repartición de bienes y la influencia que ésta puede tener en la vida escolar del niño o niña. Démonos cuenta que hoy en día las situaciones conyugales son bastante complicadas. No hay matrimonios que lleguen a un buen término, y son más las separaciones que se presentan cuando son los niños muy pequeños, y en muchas ocasiones esto dificulta sus procesos educativos en las instituciones. En la mayoría de instituciones educativas se presentan distintos procesos y se han hecho valoraciones, y ante todo se ha llegado a que el proceso de separación en los hijos es algo que dificulta bastante su relación con los demás y al mismo tiempo su formación académica. Nosotras hemos planteado los siguientes pasos para dar solución a este conflicto.
Entonces tenemos el primer paso, que es el diálogo entre las partes. Entonces se debe ser consciente de que en la parte conyugal no hubo una buena relación por parte de las dos partes y que por lo tanto no se pueden seguir juntos, pero se debe tener en cuenta que antes de cualquier otra dificultad, lo primero que se debe hacer es hablar, que las dos partes se sienten a hablar, sean sinceras la una con la otra y relacionar este proceso para que no tenga efectos secundarios en los niños. Esto depende básicamente de las dos partes en conflicto, que en este caso serían el papá y la mamá. Por más dificultades que se tengan y se llegue al momento de una separación, lo primero de lo que se debe hablar en buenos términos es de cómo va a ser el proceso con los infantes. Después de eso se ha planteado entonces buscar estrategias de diálogo con los pequeños. Ya después de que ambas partes se sienten y se den cuenta de la situación que ellos tienen en realidad, lo más importante es dar a conocer el punto de vista a los niños. Es muy importante que en ellos no se generen discordias para ninguna de las dos partes y sobre todo que se les dé a entender que aunque alguno de los dos se tenga que ir de la casa, siempre esa persona va a estar con ellos, les apoyará, estará pendiente de sus procesos y que ante todo velará por la protección de ellos. Luego planteamos el tomar en cuenta su opinión. Estamos hablando de una persona que ya tiene derechos desde el momento de su gestación y por lo tanto si ya es un niño que relativamente puede dar su punto de vista, es importante tenerla en cuenta. A veces en muchas ocasiones los problemas de las separaciones y las dificultades que los niños presentan es porque ellos sienten que ellos fueron el punto de discordia entre sus padres y que fue por culpa de ellos que se separaron. Entonces hay que hacerles entender cuál fue el motivo de la separación para que ellos no vayan a sentirse menospreciados o se vayan a sentir mal por el proceso que se va a empezar a efectuar. Después de eso pasamos a manejar resentimientos y rencores. Entonces este punto es importante ya que de este depende la situación que se pueda seguir generando en el hogar. Pues hay que tratar de manejar las diferencias por más discusiones que nosotros tengamos y por más dificultades que se nos presenten en nuestra comunicación. Lo más importante es que para los niños tratemos de manejar no situaciones de odio, sino más bien de pasividad. Entonces en donde nosotros entremos a manejar puntos de equidad y no molestias entre nosotros. Después de esto, entonces, mantener ambientes de cortesía y de diálogo, porque una de las grandes dificultades es que después de que los dos padres se separan, hay uno que siempre va a estar o va a guardar ciertas cosas al otro y no les va a permitir tener un diálogo abierto, lo que va a ser mucho más difícil para el niño porque él va a sentir que sus dos padres se odian y eso lo lleva a sentirse mal y a querer rechazar en cierto modo a la persona que sea igual a esa otra persona a la cual su progenitor o su progenitora esté rechazando. Y asimismo lo evidencia en el colegio. Es por ello que es importante que pese a las dificultades se trate de mantener una comunicación abierta y se permita una interacción entre sí en donde se puedan comunicar y no presentar rencillas que puedan perjudicar el ambiente del niño. El siguiente punto es no pelear por bienes materiales. Entonces, si estamos hablando de que en el matrimonio hubieron cosas materiales que se consiguieron a lo largo del periodo de vida, que pueden ser unos 2, 3, 4 años o más años en muchos de los casos, lo primero que se debe tener en cuenta es que cada uno por ley obviamente les corresponde algo. Y asimismo, pues cada uno de los padres aportó algo para ese enser. Lo que se debe tener en cuenta es el bienestar económico del niño.
no tanto con lo que me voy a quedar yo, con lo que se va a quedar él, sino buscar en cuál va a ser ese proceso económico del niño, en el que se debe pensar básicamente es en él. Entonces, que no le falte nada a él, que él esté viviendo en las condiciones pertinentes, que tenga una vida digna y sobre todo que se cumpla con todos los requisitos para que él pueda seguir su proceso de bienestar. Pues en muchas ocasiones se ha visto de que hay padres que por estar peleando por los bienes materiales dejan a un lado lo que es el bienestar de sus hijos y muchos de sus hijos terminan en condiciones precarias y no tienen una vida digna. O terminando con su vida también. Exacto, terminando con su vida por los procesos manifestados. Otro punto que nosotros presentamos es el no manifestar poderío sobre los objetos materiales sin justificación. Entonces suele pasar de que porque yo era el que tenía el mejor trabajo, entonces yo soy el que tengo el derecho a llevarme lo mejor y entonces yo a ti te dejo lo peor. No, esa no es tampoco la cuestión. Pues hay que tener en cuenta que los dos aportaron y hay que darle a entender al niño de que hay un valor de equidad, a que a todos nos toca por igual. Y entonces, y para que esto suceda, no es dar alas de poder el uno del otro, no, los dos aportamos por igual, entonces los dos vamos a tener por igual, y eso es el proceso que le vamos a enseñar a nuestro hijo, de que no porque uno gane más o por el otro gane menos, entonces yo soy el que tiene más cosas que el otro, no, los dos aportamos y los dos tenemos por igual. Otro punto que tenemos es el no reprocharle al niño la partida de su padre o de su madre. En muchas ocasiones ya por el resentimiento que se tiene, no se sabe manejar la situación y los primeros implicados en el proceso son los niños. Entonces muchos padres cometen la equivocación de manifestarle su culpa o su resentimiento o su rencor por lo que le hizo la otra persona hacia el niño, diciéndoles que en cierto modo la culpa que se haya ido esa persona fue por culpa de ellos o por alguna situación en donde esté implicado ellos. Eso es una parte muy negativa para el niño porque les afecta mucho su situación emocional y además que esto hace que los niños se sientan mal emocionalmente y prefieran tomar decisiones arbitrarias contra sí. Y por último tenemos mantener la preocupación por los hijos en igualdad de condiciones. Hay muchos padres que al momento de abandonar el hogar se desentienden completamente de sus hijos y eso es una parte muy negativa porque ellos necesitan de sus dos padres para poder continuar con su proceso de vida. Si alguno de los dos no esté con él, es importante seguir manteniendo la relación y que él sienta de que esa otra persona todavía está interesada por él y que necesita de su apoyo para poder salir adelante. Y por último tenemos la armonía en el proceso, entonces donde ambos padres son la base y parte fundamental en el desarrollo de la vida de su hijo y por lo tanto se debe mantener un contacto entre sí, porque hay en muchos casos en donde el padre no se comunica con la madre simplemente porque le tiene odio y entonces por no querer escucharla no es capaz de llamar a su hijo. Entonces hay que buscar también que pese a lo difícil que puede ser, debemos manejar buenos diálogos y buen proceso entre nosotros. Lo importante es tratar de ayudar al niño y no permitir que estos procesos avancen de forma negativa en el proceso educativo del niño. Entonces, ante lo anterior planteado, ¿en cuál de los, ya vimos los tres tipos de procesos que se siguen, entonces, ¿en cuál de las anteriores formas de resolución de conflictos podemos ubicar el trabajo que hemos presentado, el ejemplo que hemos presentado? En la conciliación, porque allí solamente están, digamos, las dos partes, los involucrados que son los padres que conviven y saben por qué se van a separar, los que viven la situación cotidiana y son los que en realidad saben qué fue lo que construyeron durante ese tiempo. Allí no habría lugar ni a otras entidades ni nada.
ni al arbitraje, porque no necesitan la verdad. Yo creo que son personas maduras que saben para dónde van y qué es lo que quieren, entonces no vería yo que hubiese que venir otra entidad a estar ahí encima de ellos para mirar qué es lo que sucede. Y que la conciliación es como el método que más se aplica para este problema, donde las dos partes puedan hablar y conciliar decentemente teniendo en cuenta el bienestar para sus hijos. Pienso que la conciliación también, porque es una de las formas más adecuadas para solucionar los problemas que hay entre los padres. Además que esto beneficia a los hijos para que ellos no sean afectados en un futuro. Muy bien, sí, definitivamente la conciliación. Ya vemos que para eso se realizaron los juzgados de familia, que es en los sitios donde hoy en día se llevan de este tipo de procesos, y en donde en cierto modo están verificando cómo se está llevando, cómo están trabajando las partes, si se está siguiendo el proceso y si se están comprometiendo como debe ser. Entonces nos damos cuenta de que la conciliación en esta parte ha sido fundamental y que en estos procesos sí se toma en cuenta. Y ya para terminar tenemos la última pregunta, que es: ¿por qué estas situaciones de conflicto pueden perjudicar el proceso educativo de los niños y la institución educativa puede ayudarles en este proceso? Pues yo pienso que la separación de los padres afecta bastante en muchos casos a los niños en la parte educativa, pues porque es ahí donde se le va a dejar la autoestima al niño, y el niño no va a poder seguir con su proceso académico por falta de cariño de sus padres. No va a tener un rendimiento académico bueno, y pues eso se va a ver, el niño se va a ver afectado porque no puede, por decir, pasar el año, y ahí es donde de pronto el plantel educativo debe ayudar, investigar qué es lo que le pasa al niño, qué problemas tiene en la familia, y de pronto hablar con una psicóloga que le colabore. Sí se ve afectado el proceso porque el niño viene de continuar una línea y, digamos, de un momento a otro ya perder la figura de alguno de los dos padres en su núcleo familiar. Eso es muy chocante contra la realidad que vive el niño. Entonces ya vemos niños con baja autoestima, retraídos, que lloran mucho o que simplemente no hablan. Entonces sí, estas situaciones afectan bastante los procesos educativos, pero pues en realidad es algo que no podemos evitar, porque eso ya va más, es dentro del núcleo familiar, pero la institución educativa debe buscar herramientas desde la parte psicológica para que el niño comience a seguir un proceso en el que la psicóloga o la psicoorientadora o la persona que esté allí con él le ayude nuevamente a forjarse una buena autoestima y a explicarle que esto es una situación que puede suceder, que no es algo del otro mundo, y que aunque alguna de las dos figuras ya no esté dentro de su casa, él puede seguir contando con ellos, porque el que se hayan separado no quiere decir que dejen de ser ni el papá ni la mamá. Exactamente. Además que para las buenas relaciones educativas con los padres es indispensable conocer la vida familiar de sus estudiantes para poder dar el apoyo pertinente. Por eso se debe contar en los planteles educativos con la trabajadora social, con la psicoorientadora, que son a las personas que uno como docente va a entrar a comunicar cuando uno se dé cuenta de las dificultades del niño y del distinto cambio en el proceso que se tenga. Entonces, ya dando como terminado este trabajo, ese fue nuestro tema, el tema que quisimos plantear. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias. Gracias. Gracias.